La ciencia es la actividad organizada y sistemática de reunir conocimientos sobre el mundo y condensarlos en leyes y principios que pueden ser sometidos a prueba. Por ello mismo, para los científicos es importante desarrollar hipótesis que luego sean comprobadas por medio de la experimentación científica. Para esto se aplica el método científico, el cual consiste en una serie de pasos ordenados por los cuales a partir de una observación se formulan hipótesis para explicar un suceso, que luego serán comprobadas por medio de la experimentación, y los datos obtenidos de este experimento se utilizarán para formular una conclusión y llegar a una teoría. Esto sigue la ley de la causalidad natural, que consiste en la idea que todos los sucesos tienen un origen capaz de ser comprendido por el ser humano. Algunas de las ramas de la ciencia que estudian el origen de las cosas por medio del método científico son la biología, la química y la física, ciencias que se complementan entre sí. Por ello, se desarrollan teorías científicas que pueden explicar de manera general una hipótesis y que es comprobada mediante múltiples experimentos y observaciones. Una de las mayores interrogantes en la historia de la ciencia es el origen del universo. Este ha sido explicado a lo largo de la historia por medio de distintas ideas, como el creacionismo o la generación espontánea. Sin embargo, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la comunidad científica planteaba la idea de una gran expansión al inicio del tiempo como lo conocemos. Esto fue apoyado por las ideas de Alexander Friedman, un matemático ruso que propuso la idea de la expansión como modelos que demostraban que, conforme el universo se expande, toda materia o radiación existente en él se enfría. Esto explicaría por qué a temperaturas muy altas el movimiento de las partículas es demasiado, por lo cual no podrían agruparse por las fuerzas de extracción como la fuerza nuclear o la fuerza electromagnética. Se infiere que después del Big Bang, la temperatura del universo empezó a disminuir más de 10.000 millones de grados, por lo cual la radiación disminuyó, habiendo en ese momento únicamente fotones, electrones, neutrinos y sus respectivas antipartículas, que chocaban entre sí respectivamente. Tan solo unas horas después del Big Bang, la producción de helio y de otros elementos se habría detenido. Luego, millones de años después, al perder tanta energía se habría empezado a formar los primeros átomos. El universo en conjunto habría seguido expandiéndose y enfriándose, pero en regiones que fuesen ligeramente más densas que la media, la expansión habría sido retardada por la atracción gravitatoria extra, provocada por la gran cantidad de masa existente en esas regiones. Sin embargo, todas estas ideas se quedarían en hipótesis si no fueran demostradas por medio de la experimentación, y esto finalmente pudo ser demostrado en 1965, cuando Arno Penzias y Robert Wilson detectaron una radiación que se acercaba al cero absoluto de temperatura, siendo esta la radiación del fondo cósmico de microondas, lo que demostraba las ideas de expansión y entropía de Friedman, apoyadas por Gamow, que coincidían con las ideas que Bob Dick y Jim Peebles de la Universidad de Princeton habían demostrado en la misma época, por lo cual Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física en 1978. La idea del Big Bang también fue apoyada por los cálculos de materia en el universo, donde se aproximó que el hidrógeno es el elemento más abundante en este, componiendo aproximadamente el 75% de la materia visible, siendo que el átomo más ligero fue creado durante la época de menor entropía, durante el Big Bang, y poco después de este. Además, que siendo el helio el segundo elemento más abundante, refuerza esta idea. En conclusión, la evidencia del fondo cósmico de microondas, así como la composición de la materia en el universo, demuestra que las ideas de Friedman sobre el Big Bang eran acertadas.
Además, que estas ideas se ven complementadas y apoyadas por otras teorías como el bosón de Higgs y el modelo estándar de la física de partículas, apoyando la idea de la gran expansión.